Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre. 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La justicia de Dios, la caída del hombre y el llamado al arrepentimiento, una carta que cambió la historia. La epístola del apóstol Pablo a los romanos no es simplemente un documento teológico, es un mensaje ardiente, nacido en el corazón de un hombre transformado por Cristo. Romanos 1 nos abre la puerta a la esencia del Evangelio, revelando tanto la justicia de Dios como la profunda necesidad del ser humano. Pablo escribe siervo de Jesucristo, revelando la base de toda su identidad. Ya no es perseguidor, no es fariseo de fariseos, ahora es propiedad de Cristo. Y desde esa humildad inicia este poderoso mensaje que, aún hoy, confronta al mundo moderno. Pablo, siervo, apóstol y llamado. El versículo 1 nos presenta tres identidades espirituales clave. Siervo, pertenencia total. Apóstol, enviado con autoridad divina. Apartado, separado del mundo y consagrado al Evangelio. El ministerio no comienza en el púlpito, sino en la renuncia. Pablo está enseñando que nadie puede anunciar el Evangelio sin primero ser transformado por él. Antes de predicarlo, Pablo lo vivió. El Evangelio prometido desde la eternidad.
Pablo declara que el Evangelio fue prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio no es un invento moderno ni una idea humana. Fue anunciado en Génesis cuando Dios prometió la simiente de la mujer. Fue revelado en los profetas, prefigurado en el sacrificio del Cordero Pascual, anticipado en los salmos mesiánicos. El Evangelio está anclado en Cristo. Nacido del linaje de David, según la carne, humanidad real. Declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección divinidad manifiesta. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, esa es la base de nuestra fe. Llamados a la obediencia de la fe. Pablo afirma que recibió la gracia para la obediencia a la fe en todas las naciones. El Evangelio no es solo una creencia intelectual, sino obediencia práctica. El creyente no solo cree, se somete. En Roma había cristianos llamados, amados y santos. No santos por mérito propio, sino por la obra de la gracia divina. Un pastor que ama a la iglesia. Pablo habla como un verdadero pastor. Agradece por ellos. Ora por ellos sin cesar. Anhela visitarles para impartirles bendición espiritual. Reconoce que necesita también recibir de ellos. Se siente deudor a todos. Un siervo genuino no predica para recibir aplausos, sino porque siente una deuda espiritual con el mundo. El Evangelio es un mandato, no una opción. El Evangelio, poder de Dios para salvación. Este versículo es el corazón del sermón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No dice que contiene poder, sino que es poder. Poder para romper cadenas, restaurar mentes, perdonar pecados, sanar corazones, libertar del dominio de Satanás. Pablo podría avergonzarse de su pasado, pero no del Evangelio. Hoy muchos se avergüenzan del mensaje de la cruz, pero Pablo nos recuerda que es el único camino a Dios. La justicia de Dios revelada por fe. El texto dice: «Mas el justo por la fe vivirá». La justicia de Dios no es la del hombre. No es legalismo, ni moralismo, ni religiosidad. Es una justicia imputada por la fe, no por obras. La fe es lo que sostiene la vida del creyente, no es un evento, es un estilo de vida. La ira de Dios contra la impiedad. A partir del versículo 18 el tono cambia, del poder de Dios para salvación a la ira de Dios contra el pecado. La Biblia dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios no es capricho ni impulso emocional, es la respuesta santa de un Dios puro ante un mundo rebelde. El mismo Evangelio que salva, también condena al que lo rechaza. La revelación de Dios en la creación. Pablo explica que los hombres no tienen excusa. ¿Por qué? Porque lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de la creación. El orden del universo, la belleza de la vida, la complejidad del ser humano, todo apunta a un creador. La ciencia describe, pero no explica la existencia. La creación da testimonio de Dios. El problema del hombre, conocer a Dios pero rechazarlo. El versículo 21 declara: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El problema del hombre no es ignorancia, sino rebeldía. No quieren reconocer a Dios porque eso implicaría someterse, renunciar al pecado, rendir la voluntad, aceptar autoridad divina. Por eso sus corazones se entenebrecieron. La idolatría del corazón humano. El hombre, pretendiendo ser sabio, se hizo necio. Cambió la gloria del Creador por imágenes. La idolatría no es solo adorar figuras, es exaltar cualquier cosa por encima de Dios. El ser humano fabrica ídolos: dinero, placer, poder, ideologías, fama, independencia, ciencia sin Dios. Cuando el hombre quita a Dios del centro, se autodestruye. Dios los entregó, el juicio más terrible. 3 veces Romanos 1 dice que Dios los entregó. Eso significa, Dios deja al hombre cosechar el fruto de su propia rebeldía. Lo más terrible no es que Dios castigue, sino que deje de intervenir. Cuando Dios entrega, el pecado domina, la mente se corrompe, el corazón se oscurece, la moral se destruye, la sociedad cae en caos. El hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que vivimos hoy. La distorsión de la sexualidad humana. Pablo explica que la depravación llegó incluso a los niveles más íntimos del ser humano. La sexualidad no es un ataque a personas, sino a la distorsión espiritual y moral que surge cuando el hombre se aleja de Dios. La Biblia muestra que cuando una sociedad abandona a Dios, su primera caída es sexual, porque la sexualidad refleja el diseño de Dios. Una mente reprobada. El texto dice que,
Al no aprobar tener a Dios en su conocimiento, Dios los entrega a una mente reprobada. La mente reprobada llama bien al mal y mal al bien. Normaliza lo perverso. Rechaza la autoridad. Justifica la inmoralidad. Vivimos en tiempos donde muchos buscan redefinir la verdad, la familia, la vida y la moral. Eso es una mente sin Dios. La lista de pecados que refleja la realidad humana. Pablo enumera una lista que parece escrita hoy. Injusticias, fornicaciones, avaricias, maldades, envidias, homicidios, desobediencia a los padres, falta de afecto natural. El pecado destruye relaciones, familias, emociones, valores. El mundo moderno refleja esta misma corrupción. Saber la verdad pero rechazarla. Este versículo final es estremecedor. Sabiendo el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. La humanidad no solo peca, sino que celebra el pecado. Aplaude lo que Dios condena. Eso muestra una degradación espiritual profunda. El Evangelio como única esperanza. Después de describir el estado del hombre sin Dios, Pablo nos conduce inevitablemente al Evangelio. El pecado es grande, pero Cristo es mayor. La caída es profunda, pero la gracia es más alta. La humanidad está perdida, pero el Evangelio es poder para salvación. Dios no nos muestra la condición humana para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y al perdón. Llamado a un arrepentimiento genuino. El llamado pastoral de este capítulo es claro. Volver a Dios. Reconocer nuestra condición. Abandonar ídolos y pecados. Dejar que Cristo reine. Rendir la voluntad al Espíritu Santo. El arrepentimiento no es remordimiento, es transformación. La vida nueva que Dios quiere darnos. El Evangelio no solo perdona, regenera, limpia, restaura, ilumina, fortalece. Donde antes había impureza, Dios trae santidad. Donde había desorden, Dios establece propósito. Donde había oscuridad, Dios trae luz. Conclusión, volvamos a la verdad del Evangelio. Romanos 1 no es un capítulo para señalar a otros, sino para examinarnos. El Evangelio sigue siendo la respuesta para un mundo caído. Cristo sigue siendo el camino para el alma perdida. Hoy Dios nos llama a vivir por fe, a no avergonzarnos del Evangelio, a proclamar la verdad, a renunciar al pecado, a abrazar la justicia de Dios. Que como Pablo podamos decir, no me avergüenzo del Evangelio. Amén.